Bienvenidos a este nuevo podcast llamado La Lluvia Tardía, donde estamos celebrando el primer episodio en el cual el tema principal es el avivamiento en la iglesia y de la promesa. Tiene que ver con hacer conciencia de la promesa de Dios al pueblo de Dios. Y con nosotros hoy nos acompaña Bruno Seriotti de General Rojo, San Nicolás. No sé, ¿querés saludar? La verdad que es un privilegio, como siempre hablamos, poder estar compartiendo la palabra y que me puedas invitar a este video y con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer. Como siempre estamos hablando, es un compromiso y una responsabilidad poder compartir la palabra a través de estos videos y que podamos charlar así entre casa de lo que estamos esperando, como siempre hablamos como hermanos, como amigos, del derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes visto en toda la historia. Amén. Y creo que somos privilegiados de estar viviendo este tiempo, de estar disfrutando de este tiempo de tanta controversia en el mundo, pero bendición de parte de Dios para su pueblo, para su iglesia. Así que gracias por la invitación, saludo a todos los hermanos que van a ver este video y las personas que no conocen al Señor también. Sí. Y vamos a poder disfrutar de este momento entre casa. Amén, amén. Creo que toda la iglesia está buscando lo mismo inconscientemente, ¿verdad? O sea, un despertar en la iglesia, porque ese despertar, como dije, no solamente enciende a la iglesia, sino que también el efecto de eso es que terminamos ganando al mundo para Dios, ¿no? Que es el propósito, creo que uno de los propósitos más fundamentales del cumplimiento de esta promesa. Tal cual, sí. Y me encanta que siempre que nos juntamos somos dos personas que nos afilamos mutuamente. Sí, somos dos fanáticos de los avivamientos, de toda la historia, tanto sea en la Biblia como fuera de la Biblia. Y que hoy podamos estar disfrutando de ese avivamiento que ya está comenzando y que esperamos lo mejor de parte de Dios. Creo que es glorioso. Totalmente. Y yo siempre le digo a mi esposa que en verdad somos privilegiados por estar viviendo los últimos tiempos de la era del ser humano. Y qué más lindo que estar esperando, como dice la palabra, ¿no? Los ojos puestos sobre ese avivamiento, sobre esa gloria, sobre esa recompensa que está preparada para los que creen, en definitiva. Y sí, tal vez muchos también se preguntan, ¿por qué los ojos puestos ahí y no en otro lugar? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Y para qué me sirve a mí? ¿Para qué le servirá a mi iglesia? ¿O para qué me sirve a mí como individuo, no? Porque yo creo que un avivamiento, aunque es un movimiento colectivo de Dios, un fenómeno colectivo, también empieza con un individuo, ¿no? Tal cual. Todo depende de ese individuo. Pero el tema es, ¿quién lo cree? Porque realmente creerlo no es solamente asentarse así con la cabeza y decir sí, sino que tiene que ver con un compromiso radical con la promesa, ser intencional en esa búsqueda, porque mucha gente realmente dice sí lo creo, pero ¿qué estás haciendo a favor de eso? Y es como que ahí está la disonancia, ¿no? Ahí está la disonancia. No sé si vos trajiste algunas preguntas. Sí. Justamente estabas comentando eso recién y me llevaba a pensar en la primera pregunta que quería hacerte. Es que ¿por qué necesitamos un avivamiento? Como hijos de Dios, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Tanto sea en nuestras vidas como para con el mundo y para con la iglesia de Cristo en la tierra. Sabemos que la palabra iglesia obviamente no habla de los templos, sino que habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. En cuanto a la necesidad, el plan redentor de Dios sobre la iglesia y sobre el mundo depende del cumplimiento de esa promesa, ¿no? Y lo supremo del cumplimiento de esta promesa, de que cuando se cumple el avivar de la iglesia y el ganar del mundo, le genera tanta gloria a Dios que ese es el fin supremo de todas las cosas, la gloria misma de Dios, ¿no? Y tiene que ver, estaba pensando, tiene que ver todo lo que decías en cuanto a que por qué lo necesitamos, tiene que ver con el cumplimiento también, en paralelo, a la promesa de Dios de la lluvia tardía que comenzó
allá por los años 1900, tal vez antes, y que se cumplió en parte en esa época, Sí. y se tiene que terminar de cumplir antes de la venida de Cristo. O sea, pienso de que, como vos decías, por todo eso lo necesitamos, pero también lo necesitamos porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Exacto. Y Dios tiene que cumplir su plan, sea como sea. Claro, o sea, qué bueno lo que decís porque, o sea, no solamente que se cumpla el despertar de la iglesia y que se gane el mundo, sino que por el fin de que se cumpla en sí misma la palabra. Exactamente. O sea, nosotros le damos cumplimiento a la palabra por medio de la fe. Y la fe da como fruto obediencia, ¿no? Y no quiero acá caer en una obediencia radical sin fe. Porque mucho énfasis se hace en lo que hay que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Yo creo que eso carga. Yo creo que más bien tiene que ser con tengo que creer en la promesa. Cuando digo creer, como dije, no es un asentamiento, un sí con la cabeza, sino que un aferrarme a eso, agarrarlo y apropiarme de mí. Y como hablamos anoche, si yo no me identifico como el pueblo de Dios, no voy a agarrar nunca la promesa. O sea, si el libro de los Hechos, esa es nuestra historia, porque la historia de los avivamientos es tu historia. Vos, como argentino, tu historia no es la historia de Argentina, es la historia bíblica. Es nuestra esencia. ¿Entendés? Por eso yo tengo esta frase cliché que dice, esta promesa es nuestra esperanza, ¿no? Y por eso que si no tengo una esperanza, ¿qué es una esperanza? La expectativa de que algo viene en Dios. Si yo no espero nada en Dios, la fe no se activa. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Man. Entonces, si yo no estoy esperando a futuro nada, la fe nunca se va a activar. ¿Será por eso que muchas veces la fe no se activa en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestro ministerio, en nuestra vida cotidiana? Exactamente. Por eso me encanta cuando David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Otro pasaje, otra versión dice, si no creyese que veré la gloria de Dios derramada sobre mi vida. Y también me encanta que el estar esperando la promesa de Dios te hace pasar los malos momentos de una manera más calma, de una manera más enfocada en el Señor. Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Pero en el medio de la aflicción, en el medio de la tormenta, tener los ojos puestos en la promesa es como que te hace pasar esa tormenta, esa dificultad que el mundo está viviendo, que en lo personal estamos viviendo, con una fe más grande. Sí. Y eso me encanta porque, como vos decís, una vida sin esperanza es una vida sin propósito. Totalmente. Y yo creo que la peor tragedia no es una vida que está esperando la muerte, sino una vida que no tiene propósito. Una vida que no tiene esperanza es una vida que no tiene fuerzas para seguir. Está estudiado y comprobado científicamente que la peor depresión es una vida sin esperanza. Bueno, eso es lo que es el primer capítulo de mi libro llamado precisamente La lluvia tardía, que a futuro va a estar disponible en las redes sociales. Habla de el desánimo crónico. Y contame, ¿cómo es eso que estás escribiendo un libro? Bueno, eso surge a través de una visión que tuve en un momento de crisis. Y en ese momento de crisis, donde yo estuve, o sea, me separé, o sea, tuve muchos problemas de salud, emocionales, en el trabajo, tuve que dejar todo. Entonces dije, en una sensación como de ataque de pánico o de opresión, de tanta presión de la vida, en un momento muy oscuro de mi vida, decidí hacer un retiro. En ese retiro dije, Dios, necesito que me hables porque yo me voy a morir. Y cuando fui a buscar de Dios, Él me salió hablando de otra cosa. O sea, yo quería que me hable de mí y Él me terminó hablando de su propósito. Y de lo que Él iba a hacer. De lo que iba a hacer. Y nada, me fui a Bariloche, a un lago llamado Stephen. Un amigo me llevó hasta allá. Y en el 5.º día de ayuno, fueron 10 días de ayuno, veo una visión, así a ojo abierto, donde las estrellas
como que se movían, obviamente me asusté mucho, y se formó una palabra que decía prepárense. De esa palabra, prepárense, nace todo el libro que me acabas de preguntar de cómo nació. Y para mí esta es la palabra de mi vida, y para esto yo lo voy a predicar hasta que yo me muera, yo lo sé. Y hasta no ver el cumplimiento. Es Terrible. algo que me tomó a mí, no es que yo lo busqué. Yo fui a buscar de Dios y Dios me apareció con esto. Y marcó mi vida, eso fue en 2016, bueno, y hasta el día de hoy, este podcast es parte de esa visión, ¿no? Y la idea es ser consciente de esa promesa, de que sigue latente y vigente para todo aquel que cree. No importa si sos nuevo, si sos viejo, si la congregación es chiquita o es grande, o si es muy idólatra o si es muy religiosa, es para todo el que cree. Terrible. Es para todo el que cree. Y bueno, el primer capítulo, volviendo al libro, rompiendo el paréntesis y volviendo a el primer capítulo, tiene que ver con el desánimo crónico. ¿Y por qué hay desánimo crónico en la iglesia? Wow. ¿Sabes lo que es el desánimo crónico? Qué pregunta. Es cuando vos estás apasionado por Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, compartiendo de Jesús, y al otro fin de semana estás pinchado. Y después cuando te dan para compartir, estás levantado. Cuando no te toca compartir, pinchado, cae en pecado otra vez. Y así. Entonces el ánimo está bien, está mal. Está bien, está mal. Nunca hay una madurez, un crecimiento, una estabilidad emocional. Por eso mismo. Y yo creo que está sujeto con aquello que esperamos. Y entonces el libro pregunta, voy a hacer acá un spoiler del libro, ¿qué esperamos de parte de Dios? ¿Qué estás esperando de parte de Dios? Como hijo de Dios. Tal cual. Como iglesia de Dios. Como ministro. Creo que es algo clave que todos nos tenemos que preguntar. Porque si nosotros enfocamos nuestra mirada en Jesús y en esa pregunta que Él nos hace diariamente, creo que nuestra vida se puede encarrilar por el camino correcto. A mí me encanta cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y bueno, todos ya saben cómo termina la historia. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, mis ovejas. Y es como que Él le dice, bueno, si me amas, ocupate de lo que tenés que hacer, de lo que yo te di para hacer. Que era diferente a lo de los demás apóstoles. Y eso me lleva a pensar que cada uno tenemos una asignación de parte de Dios. Y ese desánimo que vos decís muchas veces aparece porque uno no sabe verdaderamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bueno, eso a mí me lleva, en mi Biblia de estudio personal, hay un gráfico que dice el ciclo de los jueces, que es Israel busca de Dios, ¿no? Israel adora, sirve al Señor, Israel cae en pecado, Israel es tomado por el enemigo, cae en esclavitud, clama al Señor porque está en esclavitud, se arrepiente y el Señor lo libera, alaban a Dios, después vuelven a caer otra vez, pero esto es a través de muchos. Se repite el círculo. Se repite el círculo, ¿no? Vuelven a caer, son esclavizados, claman a Dios, y eso muchas veces representa nuestra propia vida, que hay no hay estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque no estás esperando nada de parte de Dios. Si yo tuviese la visión hacia dónde voy, por más que tenga una interrupción momentánea en mi presente, en mi escenario presente de vida, como yo ya sé hacia dónde voy, tal vez me detenga un momento, pero eso no significa que yo muera ahí, ¿verdad? Me acuerdo, una vez fui a Hilson, Buenos Aires, y Chris Méndez estaba predicando acerca de dos presos que estaban en la misma cárcel, ¿verdad? Y los dos miraban por la ventana. Había una sola ventana arriba, con barrotes, y uno miraba los barrotes y decía, de acá no salgo más, no me viene a buscar nadie, ya no me visitan, voy a morir acá, ¿no? En esta cárcel fría, solo. Y el otro estaba sentado, miraba, por la misma ventana veía otra cosa, decía, veo el cielo. Qué lindo el día que salga, qué lindo. Sí, qué lindo el día que salga, mira el cielo, ahí donde está Dios, las estrellas, todavía tengo esperanza. Y digo, a veces estamos en el mismo lugar,
pero vemos cosas diferentes. Pasa que me encanta eso y bueno, yo creo que ese tiene que ser un tema para otro video, porque si no, no terminamos más de hablar. Porque es impresionante cómo uno puede cambiar su estilo de vida dependiendo de la perspectiva por el cual mira las cosas. Y se me vienen millones de ejemplos en la mente de la palabra de Dios, pero simplemente quiero citar uno. Cuando los espías fueron a ver la tierra en el tiempo de Josué y de Caleb para tomarla, que Dios le dijo que vayan a espiar, y vinieron todos, pero vinieron con malas noticias, porque su perspectiva de ver las cosas fue una perspectiva mala. Y cuando Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron ellos, dijeron, no, pero vamos a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Es una tierra que tiene gigantes, pero lo vamos a derrotar como langostas. Amén. Entonces eran personas que vieron lo mismo, pero de una perspectiva diferente, una perspectiva de fe. Y eso, bueno, es un tema apasionante para poder hablar. La perspectiva de fe, nuevamente, a veces yo soy reiterativo porque la palabra cuando golpea, va entrando, va penetrando los corazones, ¿no? Y esa es la idea de este podcast también, que la palabra vaya penetrando en el corazón que está desesperanzado, que no tiene visión, que por ahí en esta pandemia está viendo que está todo muy negativo, muy trabado económicamente, en la salud, o en el ministerio, en lo espiritual, en el matrimonio, donde cualquier área es aplicable esto. Que donde no hay visión hacia dónde voy, porque yo tengo una promesa, ¿no? Y la promesa, tengo una esperanza, perdón. Y el objeto de esa esperanza, de aquello que espero, es la promesa de Dios hacia mi vida. Y que si yo no tengo esa esperanza, mi fe no se activa. Por eso muchos dicen, no, pero yo no tengo la fe del otro. Es que el tema no es si tenés fe o no tenés fe. La fe la tenés. La cosa es que no tenés un objeto en el cual te active la fe. Algo por lo cual esperar. Por eso la gran pregunta, ¿no? ¿Qué estás esperando de parte de Dios? Esto es una pregunta para todos los que están oyendo. ¿Qué están esperando de parte de Dios? Y no estoy hablando de esperar una familia, un hijo deseado que no llega, un autito, o un nuevo trabajo, no cosas materiales, pasajeras y temporales. Estamos hablando de cosas eternas y de las promesas de Dios que son poderosas para la iglesia, ¿no? Como recién estábamos hablando, pensaba en una pregunta de que mucha gente se hace, y anoche estábamos comentando de esto, que si el derramamiento de ese avivamiento que estamos esperando, que la Biblia dice, es un acto soberano de Dios y depende 100% de Él, o es un acto de una insistencia en la oración y en el clamor de los hijos de Dios. Y pensaba en Elías, ¿no es cierto? Cómo Dios le prometió que iba a hacer llover sobre la faz de la tierra, pero sin embargo Elías tuvo que orar en una oración perseverante 7 veces para que esa lluvia descienda. Dios lo había prometido, pero el hombre activó la mano de Dios para que se derrame. Es que en Eclesiastés vemos, y en toda la Biblia, el hombre colabora con Dios. Pablo dice, somos colaboradores con Terrible. Dios. Y como decimos, ¿es un acto soberano de Dios o es una labor humana? ¿No? Y realmente, en Hechos capítulo 2, dice que se derramó el poder del Espíritu Santo sobre toda la iglesia, pero también al mismo tiempo se encontraron 120 reunidos en el aposento alto orando por esa promesa. Es que se cumple el mismo principio. Jesús había prometido que iban a recibir el Espíritu Santo, pero ellos tenían que buscar al Espíritu Santo sin saber qué iba a pasar. Exactamente. Y ahí está otra cosa. ¿Conozco la promesa para esta época en mi vida? Estamos hablando a nivel iglesia, ¿no? No a nivel personal, como papá, sino como iglesia, como hijo de Dios. ¿Conozco la promesa para esta época? ¿La puse como esperanza a esa promesa? ¿Estoy laborando a favor de ello? Por ejemplo, la línea de tiempo de los hombres de Dios. Abraham esperó que un hijo prometido. La promesa que él esperaba, su esperanza era una promesa. Ese era un hijo, el cual si nacía seguía la línea del Mesías. Moisés esperaba el éxodo. Dios le prometió un éxodo, que 400 años ellos iban a ser libres. La libertad del pueblo. ¿Entendés? Entonces puso como su esperanza la promesa de Dios para esa época. Y cuando llega Josué, ¿qué se le prometió? La tierra prometida. Entrar a la tierra.
Entonces, ahora la iglesia, vos como iglesia, ¿qué esperás de parte de Dios? ¿Un éxodo? O sea, ¿Josué esperó un hijo prometido? No. ¿Abraham esperó un éxodo prometido? Cada uno esperó lo que Dios tenía reservado para ese tiempo. Exactamente, cada época en la dispensación bíblica tiene una promesa particular y cada cumplimiento de esa promesa despliega el plan redentor para esa época. Tal cual. Por eso si los avivadores del siglo pasado, como la serie que pueden ver también la serie Avivadores del siglo XX, donde hablo acerca de los avivamientos del siglo XX precisamente, ellos vivieron la promesa, se apropiaron de ella. La iglesia de al lado no vivió el avivamiento, pero la iglesia de ellos sí. ¿Por qué la de ellos sí? Porque se apropiaron por la fe, dijeron esto es para mí y para esta época. Y otros dijeron no, lo de Joel pasó en el año antes de Cristo y eso y muere en la historia, quedó enterrado en la historia, ¿verdad? Pero nosotros no somos historia, somos seres humanos que en nuestra época tenemos que darle cumplimiento a la palabra de Dios. Y que lo mismo pasa con la salvación. La Biblia dice que Jesús murió por todos, pero se benefician los que creen. Entonces, ¿la salvación es para todos? Sí, pero solamente se van a beneficiar aquellos que creen en Jesús y reciben el regalo de Dios que es la salvación. Totalmente. Con la promesa del avivamiento pasa exactamente lo mismo. Pasa lo mismo. Volviendo a la pregunta que no he respondido todavía, ¿es un acto soberano de Dios un avivamiento o una labor humana? Hay un ejemplo muy bueno que está en el libro también, La lluvia tardía, que es, hay dos sembradores, ¿verdad? Que están cultivando la tierra, que tienen que cultivar la tierra. Y uno de ellos dice, yo no tengo el poder para que la nube venga, no tengo el poder para que la humedad rompa la semilla, eso es el poder de la naturaleza. Entonces dice, va a su casa, ese sembrador, se sienta y dice, bueno, que sea un acto soberano del Señor. El otro dice, bueno, yo no tengo el poder de hacer llover, tampoco tengo el poder de que la tierra germine la semilla, pero voy a elaborar la tierra. Voy a agarrar el arado, voy a romper la tierra, voy a sembrar la semilla y dice que se va a dormir, ¿verdad? Jesús habla de que se va a dormir esperando el fruto. Y yo digo, ¿qué sembrador elegimos ahí? ¿Cuál es el que usa el sentido común? ¿El primero o el segundo? El segundo. Porque, o sea, aunque nosotros no tenemos poder sobre las nubes, sí tenemos nuestra responsabilidad como sembradores de sembrar esa semilla, la semilla de avivamiento en mi corazón, ¿verdad? Terrible. Porque aquello que sembramos, eso mismo cosechamos. Y dice, porque con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Exactamente. Eso es, o sea que también habla de una personalidad diligente y de una personalidad perezosa. Porque uno a veces se puede confundir en qué es un acto soberano de Dios y estar esperando que todo lo haga Dios. En cambio el otro puede decir, el poder lo tiene Dios, sí, pero me eligió a mí para que yo haga descender ese poder a través de la oración, de la intimidad, del estudio de la palabra y de una oración perseverante, como sucedió con la viuda y el juez injusto, donde la insistencia de la oración provocó a ese juez y hasta por cansancio le ganó. Y creo que Dios está esperando. Y ahí quiero hacerte una pregunta que creo que es fundamental. Como ya dejaste en claro entonces, que es un acto que depende de Dios, pero también depende del hombre, en provocar que esa lluvia, hablando de la lluvia tardía, se derrame, ¿no es cierto? Sí. Y la pregunta que venía era, ¿qué debemos hacer en ese afán de poder pedirle a Dios que se derrame la lluvia en lo práctico? ¿Qué debemos hacer para que la gente entienda, para que nosotros entendamos, de decir, en el día a día, ¿qué hago para provocar que Dios derrame ese avivamiento? Buenísima. Porque si una persona lo entiende y se pone en contacto y en unanimidad con todo el cuerpo de Cristo, podemos provocar que la gloria de Dios se derrame. Bueno, para ahí volvemos otra vez a la ley de la siembra y de la cosecha. Si estamos hablando de lluvia tardía,
Si deseamos lluvias de poder, lluvia tardía, lluvia de poder, tenemos que pasar primero por la lluvia temprana. Y la lluvia temprana habla de preparar la tierra. Y Oseas dice, preparen la dura tierra de su corazón, para que el Señor les envíe lluvias de justicia. ¿Queremos la lluvia de justicia, de avivamiento? Amén. Pero necesitamos pasar por la lluvia temprana, que tiene que ver con arar la tierra, la dura tierra de tu corazón, el pecado de tu corazón, el ego, el yo tiene que morir. Y tenemos que sembrar humildad en nuestras vidas, búsqueda de Dios, intimidad con Dios. Porque si nosotros no trabajamos nuestro corazón, por más que venga la lluvia de avivamiento, ponele, si ahora llega avivamiento y yo estoy en otra, estoy en pecado, estoy en el ego, en el orgullo, así como viene lo pierdo. Entonces, una lluvia en una tierra no preparada, ¿sabe lo que produce? Un pantano. Pero en una tierra preparada produce un gran campo fructífero. Entonces, por eso creo que tenemos que sacar los espinos, los abrojos que tipifican el pecado, el ego, la vieja naturaleza, ¿no? Para luego poder, cuando el Señor envíe, obviamente que eso lo determina el Señor al momento, y no lo vamos a perder porque vamos a estar conectados con Él, pero desconectados de Él. Entonces yo no quiero que llegue el día, como hablamos anoche, de que entere que, gloria a Dios, ¿no? Por si otra congregación está viviendo avivamiento y yo me encuentre el avivamiento a mí, me encuentre mal, derrotado, en pecado, y ir a que me ministren a mí y decir al final era verdad, sino que ser un precursor del avivamiento, ¿no? Vos y yo podamos, y todos aquellos que están escuchando puedan ser un precursor, que el avivamiento no nos agarre de sorpresa, sino que estemos preparando. Y bueno, y gran parte del mensaje de este podcast es preparemos nuestro corazón con lluvias tempranas, reguemos nuestro corazón con lágrimas. O sea que como dice Joel, Joel dice cuando capítulo 2 versículo 23 y 28 que se derrama la lluvia tardía, pero antes dice arrepiéntanse, rajen sus corazones, dice lloren los sacerdotes. Y yo digo, wow, eso es la lluvia temprana, ¿entendés? Eso es la preparación de nuestro corazón. O sea que tiene mucho que ver con rendirnos de una manera inusual delante de la presencia de Dios para que podamos cambiar nuestro estilo de vida y sea una vida santa. Y bien utilizada la palabra santa, porque la gente se piensa que cuando hablamos de santidad estamos hablando de caminar con la aureola arriba de la cabeza y flotando en el aire, pero la palabra santidad significa apartado para el Señor. Y no es casualidad que al estudiar los grandes avivamientos de toda la historia, esos avivamientos nacieron de personas separadas para Dios, donde no les importaba otra cosa más que ver la gloria de Dios derramada sobre sus vidas. Cuando vos decís apartado para Dios, no solamente para Dios, sino para los propósitos y la voluntad de Dios, para el beneplácito de Dios. Y el beneplácito de Dios para esta época es el avivamiento, es la lluvia tardía, porque de ese cumplimiento depende que la iglesia sea santa, sin mancha, para el novio, ¿no? Porque viene Cristo. O sea, todo lo que está pasando en el mundo tiene que decirnos algo. Viene Cristo, viene el arrebatamiento de la iglesia. Y la santidad que produce el avivamiento, porque estás avivamiento, estás en santificación, estás en un proceso de santificación tremendo. Pero esa santidad no es para que vos me digas, che, qué santo que sos Darío, impresionante, qué buena persona, qué íntegro. No es para vos, no es para nadie más. La santidad en Apocalipsis es el vestido de la novia, es para Jesús, es para el amado. Y al mismo tiempo dice, cuando venga Cristo, espera una iglesia santa, sin mancha, gloriosa. Gloriosa. Y ahí está el avivamiento. Esa gloria en la iglesia. Y como está esa gloria en la iglesia, el efecto del avivamiento es que se salvan, ¿no? Y esto glorifica al Padre y al Hijo, que es el sumum total de todas las cosas. La gloria de Dios. ¿Cómo era lo que estábamos hablando hace un ratito? De poder estar en santidad. Ahí está, que apartado, o sea, separado de santo significa separado para el propósito de Dios. Y
Y la promesa de Dios es el propósito de Dios. Tal cual. Es decir, que yo me separo para el avivamiento. Cuando yo lo creo, mi expectativa sube. Y cuando sube, todo lo demás queda en segundo plano. Y se me viene a la mente una pregunta inevitable en esta conversación que estamos hablando. ¿Qué sucede cuando el avivamiento desciende en el pueblo de Dios? Porque también hay mucha controversia con eso, ¿no es cierto? Uno dice que el avivamiento es sanidad en masa, conversiones en masa. Uno dice que un avivamiento es gente que va a cambiar su mala vida y llegar a Cristo. Mucha gente que no conoce a Cristo que se va a convertir. Mucha gente que ya lo conoce se va a rendir 100%. Entonces, ¿qué sucede para vos? ¿Qué sucede cuando el avivamiento desciende y impacta al mundo en el que vivimos? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que tiene dos efectos poderosos. Primero, a mí me aparta del pecado, ¿no? Pero no solamente me aparta del pecado, sino que también me aferra a Dios. Por ejemplo, en una cruzada evangelística puede haber grandes conversiones, muchas conversiones, sanidades, milagros, hablar en lengua, pero no puede haber avivamiento. Pero en un genuino avivamiento sí hay lenguas, conversiones, sanidades, milagros y prodigios. Es un combo. ¿Entendés? Entonces puede haber cruzadas con muchas manifestaciones y no haber avivamiento, porque el punto principal de un avivamiento es que hay arrepentimiento, hay cambio de vida. Dice que Charles Finney, el 100% de las personas del avivamiento de Charles Finney, pasaban 8 años, 10 años, volvía a esas iglesias donde había avivamiento y todos los jóvenes, que eran, ponerle 100 jóvenes, permanecían los 100, todos eran ministros de la palabra, todos eran siervos de Dios, y es como que ninguno caía, porque cuando vos, el avivamiento es nada más ni nada menos que la manifestación de la gloria de Dios, y cuando se manifiesta la gloria de Dios, ¿qué dice 2 Corintios 4? Que somos transformados, no es que somos cambiados en un aspecto o somos parchados, no, somos transformados, mudados a otro hombre. El avivamiento es la plenitud de Cristo en mí, en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces yo creo que lo más hermoso son los frutos del avivamiento, que pasan los años y la iglesia permanece, ¿verdad? O sea que eso se va a ver en el mundo, en gente que no conoce a Cristo y también en la iglesia. El avivamiento repercute en los dos ámbitos y eso es glorioso, porque cuando la gloria de Dios se derrama, pienso cuando en Apocalipsis dice de que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Si bien está hablando de otro tiempo, pero también se aplica al avivamiento. Cuando la gloria de Dios se derrame, sí, creo que todo el mundo va a percibir esa atmósfera y va a ser glorioso. Por eso la gloria tiene que ver siempre con ver, y la palabra siempre tiene que ver con oír. ¿Viste? Dice, no solamente ser oidores de la palabra. Después dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Dice, oíd la palabra. La palabra tiene que ver con oír, pero la gloria manifiesta de avivamiento tiene que ver con ver, ¿sí? Pero no vamos a lograr ver la gloria si primero no oímos el evangelio. Terrible. Porque cuando escuchamos el evangelio por el oído, cuando yo estoy hablando, yo sé que cuando digo, estoy contando esto, en tu mente se proyecta como un proyector proyecta una imagen. Mientras hablamos de avivamiento, mi imaginación comienza a proyectarlo, comenzamos a ver a Cristo glorificado, comenzamos a ver la gloria de Dios, y es ahí donde uno comienza a avivarse por dentro. ¿Te das cuenta? Por eso es tan bueno este podcast, porque al oír la palabra, vemos la gloria de Cristo. También viene la fe. Y somos transformados. La fe se activa también por escuchar, por el oír el evangelio, la palabra de Jesús. Totalmente. Eso es totalmente. Terrible. Sí. Sí, la verdad que es un tema para hablar hasta la madrugada. Sí, esto es un tema apasionante para mí es el tema de mi vida, y obviamente ya vamos terminando. Y bueno, gracias Bruno por este primer episodio. No será el último. Habrá mucho más, porque acá hay mucha tela para cortar y hablar sobre todo sobre la preparación, ¿no? No decimos que como Pablo, no hemos alcanzado, no nos consideramos acá los mejores ni los más santos. Al contrario, los más necesitados. Los más necesitados, y ponernos de acuerdo como iglesias diferentes.
en buscar este avivamiento, este despertar en la iglesia, para ganar al mundo, ¿verdad? Y al mismo tiempo estas dos cosas glorifiquen. Y acá está, para mí, el propósito de este podcast es la gloria de Dios, que Dios se lleve la gloria, ¿no? Y me encanta que cuando me compartías cómo iba a ser esta serie que estás haciendo, me decías de que no vamos a hablar insinuándole a la gente lo que tiene que hacer, sino que estamos teniendo una charla de lo que nosotros tenemos que hacer y que la gente pueda compartir eso y en definitiva todos estemos aprendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que ese avivamiento se derrame. Amén, amén. Y como dice la palabra, ¿no? Que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Creo que cuando uno predica puede cortar a otra persona espiritualmente hablando y se corta a sí mismo. Amén. Por eso me encanta poder charlar así como estamos entre casa, porque nos estamos edificando nosotros y Dios quiera que la gente también pueda salir edificada a través de esta charla. Y si esto se transforma en una herramienta que puede edificar tu vida espiritual, buenísimo, mucho más. Así que bueno, comentame, Bruno, vos sos de la iglesia Casa de Restauración Familiar. Sí, tenemos nosotros acá en nuestro pueblo, General Rojo, la central, digamos, de Casa de Restauración Familiar, y después también tenemos en Rosario, en San Nicolás, en Berazategui y en Monte Grande. Hay pastores que están también con sus congregaciones que todos pertenecemos a CRF. Y Ricardo Lado a la cabeza. Y bueno, sí, Ricardo Lado. Y lo pueden seguir por las redes sociales. Las redes sociales para que la gente pueda buscarlos y verlos. En las redes sociales está CRF. No sé si salía como General Rojo o San Nicolás. Bueno, ahí vamos a tirar las etiquetas. Sí, en el Facebook. Y después estamos abriendo canales en YouTube que tienen nombres personales, porque uno está a cargo de Cristian Lado, que es el que está con la alabanza. Cristian Lado no se lo pueden perder, o sea, no, es terrible. Tremendo. Búsquenlo ahí en YouTube, Cristian Lado. Sí. Y, o sea, lo que estoy promoviendo, yo no promuevo basura, sino que lo que consumo siempre trato de que sea lo mejor y que tenga contenido espiritualmente, no hablando, tenga buen contenido profundo, y Cristian Lado, la verdad es que cuando adora a Dios, te conecta. Cuando me mandaste un audio de él, yo me acuerdo que apenas lo escuché, terminé adorando a Dios. Yo le decía anoche, él ni sabía lo que había provocado en mí, y yo sé que eso puede provocar en muchos más. Y nada, seguro que después, al final de este podcast, vamos a estar escuchando un poco de su trabajo. Música. De su música, sí, ¿no? tal cual. Creo que Dios está levantando en este tiempo jóvenes con un corazón comprometido con la palabra, con el evangelio, y Cristian, la verdad que es uno de esos. Y bueno, después también vamos a abrir un canal que va a estar con mi nombre, Bruno Seriotti, donde vamos a subir mensajes motivacionales, obviamente a través de la palabra de Dios, y evangelísticos, porque creo que Dios puso esa carga en mí de poder compartir el evangelio a todos aquellos que no lo conocen. También va a estar Isaac Lado, que es hermano de Cristian. Son como 70 hermanos. Que ahí se viene también. Y el pastor agarró cuando Dios dijo fructifiquen. Entonces Isaac también va a estar subiendo enseñanzas de la palabra de Dios. También es recomendable, es un chico que Dios lo usa. Y sí, terrible palabra. Lo que Dios está haciendo a través de cada uno de ellos. Y bueno, estamos y de hecho el segundo podcast va a ser con Isaac Lado, así que buenísimo. Y también vamos a continuar con vos, porque bueno. Así que si quieren consumir algo de Bruno Seriotti, tanto de Cristian Lado como Isaac, ahora vamos a estar pasando las redes sociales de ellos, y porque acá hay contenido, son jóvenes y son buscadores de Dios. Así que nada, vamos juntos por el avivamiento. Amén, hermano. Amén. Ahí está.